¿Qué tenemos que hacer para vivir desde ahora y conseguir para siempre la vida eterna? ¿Qué es lo que debemos hacer para ser felices hoy y para siempre? Estas dos preguntas que nos hacemos todos los días, un niño se la hace, una persona adulta, un anciano se la hace de diferentes maneras. Es la que expresa este letrado experto en la ley. Y es interesante porque cuando hace estas preguntas, Jesús le hace otras preguntas para que descubra ese especialista o letrado de la ley que sabe las respuestas, pero no vive esas respuestas. Muchos de nosotros tenemos que hacer ciertas preguntas porque ya sabemos las respuestas, pero no las queremos vivir o no las podemos vivir. Y hay una gran distancia entre saber algo aquí en la cabeza, repetir algo que hemos recibido con información y vivir lo que ya sabemos. Por eso la pregunta de Jesús: ¿y qué dice la ley? ¿Qué dicen los mandamientos que tú sabes? Y responde, mencionando el Deuteronomio y el Levítico, pues, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas? Es precisamente lo que intentamos hacer todos los días. Yo sé que mi corazón no ama totalmente a Jesús, pero lo ama y quiere amarlo más. Yo sé que a veces mi inteligencia entiende, comprende muchos misterios de Dios, pero tiene también dudas. Y uno mete en actividad la propia inteligencia, el propio regalo de la fe, para seguir creciendo en la inteligencia, en la sabiduría de Dios. Nuestra voluntad es a veces muy débil. Siempre estamos buscando lo más fácil, lo más cómodo, lo que no signifique sacrificio. Pero nuestra voluntad ya ha hecho ejercicios de vida donde somos sacrificados y somos generosos y nos entregamos. Entonces es el todo. Hay algo de nuestro corazón que llama a Dios, algo de nuestra inteligencia que ya lo captó, algo de nuestra voluntad que ya se decidió por Él, pero no es el todo. Y nuestra vida es todos los días intentar un poco más, un poco más. Pero después dice la respuesta: y amarás a tu prójimo. Aquí de nuevo, esta respuesta cómoda resulta un reto para nosotros. Por eso, como este experto de las leyes pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y viene esta parábola que toca en profundidad, pero en sencillez, el problema central de todo seguidor de Jesús. ¿Quién es el prójimo? El prójimo, como aparece, es el que está en el camino. Sí, en el camino. Todos los días nosotros comenzamos un camino. Todos los días nosotros nos encontramos desde el despertar con muchos prójimos, comenzando con los de la familia, comenzando con los del trabajo, con los que nos encontramos en la calle, con los que convivimos. Nada más que no podemos descubrir al prójimo porque nos pasa lo que le pasa a ese levita y ese sacerdote, que camina un camino
sin ver al prójimo, sin detenerse ante el prójimo, sin mirar al prójimo. Es interesante que el levita, el sacerdote y el samaritano pasan por el mismo camino, encuentran a la misma persona herida y uno, nada más uno, pudo descubrir quién es el prójimo. Si hay un reto actual en nuestra vida es: vive cada día tu camino, pero ten compasión. Y compasión significa ve, escucha, observa, ser sensible. Deja que todos los prójimos te toquen. Y tú intenta tocar a los otros desde el ejemplo de Dios, que es siempre es relación con otros. Pero una relación de bondad, una relación de misericordia. Y entonces uno se levanta y dice: bueno, yo amanecí y veo a mi mamá, a mi papá, con mal humor, tal vez cansados. ¿Cuánto puedo hacer un niño, un joven, por ese prójimo? ¿O cuánto puede hacer una abuelita por sus nietos, los mismos papás por los hijos, cuando tienen a su prójimo, que es la propia familia? Pero el prójimo, como el buen samaritano, no piensa en sí. El levita, el sacerdote, está pensando en lo que tiene que hacer, en su programa, en su agenda, pero el samaritano no. Tiene una agenda, tiene ocupaciones, tiene un programa de vida, pero es sensible a cada prójimo que se toca cada día. Y hoy hablamos de la familia, pero podemos hablar del trabajo, del autobús, de todas las personas que entran en relación con nosotros. Estamos llenos y llenos de prójimos. Lo hermoso de descubrir al prójimo es que, ¿qué hace el samaritano? Lo toma como propio. Y muchas veces nosotros no vamos a solucionar todos los problemas de las personas con las que nos encontremos, pero sí podemos realizar algunas de esas acciones que el samaritano hace. Podemos detenernos, podemos escucharlos, podemos abrazarlos, podemos sonreírles, podemos, como hace el samaritano, ungirlos, sus heridas, sus situaciones difíciles. Podemos tomarlos con nosotros, podemos dar aquello que tenemos. Hoy en México, precisamente la Eucaristía que hoy celebramos, a favor de sacerdotes, de religiosas, religiosos, fieles laicos, que han muerto en este clima de violencia y de impunidad que únicamente produce odio, rencor y muerte, que evidentemente no son de Dios. Hoy tenemos muchos prójimos por quien rezar, a quien acompañar, a quien consolar. No podemos ser nosotros el centro de nuestro camino. Caminando debemos tener el corazón de Cristo para tocar y ser tocados por nuestros prójimos. Yo recuerdo como seminarista, fue el primer año, un sacerdote en un retiro nos mostró un icono, una imagen del buen samaritano. Y en ese primer año, por primera ocasión en mi vida, escuché una pregunta y una respuesta que yo no sabía en su profundidad. Me mostró el icono
y preguntaba, ¿quién es el buen samaritano? Y el sacerdote nos respondió a los jóvenes seminaristas, el buen samaritano es Jesús. Y nos dijo una cosa que nunca se me olvida. Un humilde mortal, un ser débil, para ser buen samaritano, en pequeño, tiene que experimentar y vivir al gran samaritano, que es Jesucristo. Y en esa pintura aparecía Jesús abrazando un hombre herido, solo, moribundo, sangrando. Y nos decía, es que ese ser humano que aparece allí, soy yo. Él vino como buen samaritano, se abajó, no siguió su camino como Dios, sino entró a mi camino como ser humano y vino a abrazarme, a salvarme, a darme luz, vida, sacarme del pecado. Yo experimento al buen samaritano. Por eso, cuando yo he tenido algún problema, una dificultad, y he experimentado al buen samaritano que es Jesús, yo no me canso jamás de ser buen samaritano para los demás. Porque Cristo está presente en mi vida como buen samaritano. Y después este sacerdote continuó. Y ese Jesucristo, este Jesús, como el buen samaritano, dice que tomó al enfermo y lo puso en su cabalgadura. Y nos decía, en el cuerpo de Cristo, en la muerte de Cristo, en la cruz de Cristo, estamos nosotros. Nos tomó y Él se hizo otro como nosotros. Pero después lo más bello, decía, ¿y qué hizo? Nos llevó a un mesón, a un albergo, a un lugar. ¿Y saben cuál es ese lugar? Es la iglesia. Es la iglesia. Todos nosotros como iglesia, fieles laicos, sacerdotes, obispos, religiosas y religiosos, todos los bautizados, hasta el más pequeño, somos iglesia. Y entonces, lo que hace la iglesia, lo que hacemos todos, es albergar, ser albergo de otros. Como familia, como comunidad. Y dice, y el buen samaritano dejó 2 denarios. ¿Cuáles son esos 2 denarios que tenemos nosotros en la iglesia? Que debemos tenerlo en cuenta para poder ayudar a los demás. Y decía, un denario que está a nuestro alcance todos los días es el Evangelio. El Evangelio. Cuando te canses de ser buen samaritano, anda al Evangelio. Lee el Evangelio, medite el Evangelio. Y allí vas a encontrar razones fuertes para ser buen samaritano. Y además la otra, los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Es el gran denario. Porque cada sacramento actualiza en nosotros el misterio del amor de Dios. Y lo que necesitamos es experimentar en cada sacramento la vida de Dios para imitar un poquito al gran buen samaritano. Vamos a pedirle a Jesús hoy en la Eucaristía que renueve en nosotros la experiencia de que Él es el buen samaritano y que nosotros lo imitamos, lo revivimos, lo hacemos actual. Con María, todos discípulos y misioneros de Jesucristo.
Acérquese el seminarista que va a recibir la admisión a las órdenes sagradas, Andrés Gutiérrez Méndez. Presente. Querido Andrés, los pastores y maestros encargados de formarte y de todos aquellos que te conocen han dado buen testimonio de ti, y yo confío en ese testimonio plenamente en su parecer. Por eso yo te pregunto, frente a la comunidad cristiana aquí presente, ¿quieres responder al llamado de Dios, continuar preparándote debidamente para siempre, de tal manera que te hagas apto para recibir en el momento oportuno el orden sagrado y puedas así desempeñar con dignidad el ministerio que la Iglesia te confiará? Sí, quiero. ¿Quieres seguir formar tu espíritu de modo que puedas servir fielmente a Cristo, al Señor, a su cuerpo que es la Iglesia? Sí, quiero. La Iglesia recibe tu propósito con suma alegría. Que Dios mismo lleve a su término esta obra buena que en ti ha comenzado. Hermanos, vamos a pedir humildemente a Dios nuestro Señor que se digne bendecir a este hijo que desea consagrarse al servicio de la Iglesia. Escucha, Señor, nuestras súplicas y dígnate bendecir a tu Hijo que desea consagrarse a ti para el servicio de tu pueblo. Concédele que persevere en su vocación y, unido con amor sincero a Cristo sacerdote, llegue a ser apto para siempre, dignamente, del ministerio apostólico. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.